Charles Edmund Cullen, nació el 22 de febrero de 1960, en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue el más joven de 8 hermanos. Su padre, Meme Cullen, falleció a los 58 años de edad, cuando Charles tenía solo 7 meses de vida, por lo que la falta de una figura paterna dejó inestable su mente. El 6 de diciembre de 1977, la madre de Cullen murió en un accidente automovilístico. En abril de 1978, devastado por la muerte de su madre, Cullen abandonó la escuela secundaria y se alistó en la Marina de Estados Unidos. En este punto, comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. En una ocasión, realizó su turno vistiendo un uniforme de cirugía, verde, y con mascarilla y guantes de látex, equipo que robó del botiquín de la nave. Cullen intentó suicidarse 7 veces en los siguientes años. Recibió el alta médica de la Armada el 30 de marzo de 1984. Ese mismo mes, Cullen se matriculó en la escuela de enfermería, donde era el único estudiante varón. Cullen fue elegido más tarde como presidente de su clase de enfermería. Se graduó en 1987, y comenzó a trabajar en la unidad de quemados. Ese mismo año contrajo matrimonio con Adrienne Tau, con quien tendría 2 hijos. Mientras trabajaba como enfermero, Cullen fantaseaba con robar medicamentos del hospital y usarlos para matarse. En una ocasión se clavó un par de tijeras en la cabeza, por lo que tuvo que ser operado de inmediato. El primer asesinato se produjo el 11 de junio de 1988, mientras trabajaba en la unidad de quemados del centro médico. Le administró una sobredosis letal de la medicación intravenosa al juez John Yengo, que había sido ingresado en el hospital sufriendo de una reacción fotoalérgica a un medicamento anticoagulante. Cullen dejó la unidad médica en enero de 1992, cuando las autoridades del hospital detectaron la contaminación de varias bolsas de fluido intravenoso. Una investigación interna determinó que Cullen era el probable responsable de la contaminación, que resultó en docenas de muertes de pacientes en el hospital. Un mes después de dejar su trabajo, Cullen encontró un nuevo trabajo en otro hospital. Allí asesinó a 3 ancianas, dándoles sobredosis de digoxina, un medicamento para el corazón. Al año siguiente Cullen se divorció de su esposa. Tras la separación, ella realizó 2 denuncias por violencia doméstica en su contra, pero compartía la custodia de sus hijas. Más tarde afirmaría que él deseaba dejar la enfermería en 1993, pero los pagos de manutención de menores ordenados por la corte lo obligaron a seguir trabajando. En marzo de 1993, Cullen irrumpió en la casa de una compañera de trabajo, mientras ella y su pequeño hijo dormían, pero se fue sin despertarlos. Comenzó a acechar a la mujer, que presentó una denuncia policial en su contra. Cullen se declaró culpable de allanamiento, y recibió 1 año de libertad condicional. Un día después de su detención intentó suicidarse de nuevo. Tomó 2 meses de baja laboral, y fue tratado por depresión en 2 centros psiquiátricos, pero intentó suicidarse 2 veces más antes de finales de 1993, momento en el que dejó su trabajo en el hospital. Cullen comenzó un período de 3 años en la unidad de cuidados intensivos. Tiempo después diría que no dañó a nadie durante los 2 primeros años, pero los registros hospitalarios de ese periodo fueron destruidos durante el tiempo que estuvo detenido en 2003. Admitió haber asesinado a 5 pacientes entre enero y septiembre de 1996, de nuevo con sobredosis de digoxina. Cullen luego encontró trabajo en un nuevo hospital, pero pronto fue despedido por los malos resultados. A lo largo de la segunda mitad de 1997,
Cullen permaneció 6 meses desempleado, y dejó de hacer los pagos de manutención infantil. En febrero de 1998, Cullen fue contratado por el Liberty Hospital, en donde atendía a los pacientes dependientes de un respirador. Allí fue acusado de dar a los pacientes medicamentos no prescritos, y fue despedido cuando se le vio entrar en la habitación de un paciente con varias jeringas en la mano. Después de salir de allí, fue empleado en el Easton Hospital, de noviembre de 1998 a marzo de 1999. El 30 de diciembre de 1998, asesinó a otro paciente con digoxina. Las pruebas mostraron cantidades letales de la sustancia en la sangre del paciente, pero una investigación interna del hospital fue concluyente. Nada señalaba definitivamente a Cullen como el asesino. A pesar de su historial de inestabilidad mental, y el número de muertes durante su empleo en diversos hospitales, Cullen siguió encontrando trabajo debido a una escasez nacional de enfermeras. Además, no existía ningún mecanismo de información para identificar a las enfermeras con problemas de salud mental, o de empleo. Cullen tomó un trabajo en la unidad de quemados del Lake Valley Hospital, en marzo de 1999. Allí asesinó a un paciente, y trató de matar a otro. En abril de 1999, Cullen dimitió voluntariamente del Lake Valley Hospital. Poco después tomó un trabajo en el Luke's Hospital, donde trabajó en la unidad de cuidados cardíacos. Los siguientes 3 años, Cullen mató al menos a 5 pacientes, e intentó asesinar a 2 más. El 11 de enero de 2000, Cullen intentó suicidarse de nuevo. Puso una parrilla de carbón en su tina de baño, la encendió, y esperaba sucumbir a la intoxicación por monóxido de carbono. Los vecinos de Cullen olieron el humo, y llamaron a los bomberos y a la policía. Cullen fue llevado a un hospital, y a un centro psiquiátrico, pero regresó a su casa al día siguiente. Nadie sospechaba que Cullen estaba matando pacientes en su trabajo en hospital, hasta que un compañero de trabajo encontró frascos de medicamentos, algunos utilizados, otros no, en un contenedor de eliminación. Las drogas no eran útiles fuera del hospital, y no podían ser utilizadas por los usuarios de drogas recreativas, por lo que su robo parecía extraño. Una investigación demostró que Cullen había tomado la medicación. Se le ofreció un acuerdo: renunciar, y recibir una carta de recomendación, o ser despedido e investigado. Él dimitió, y fue escoltado fuera del edificio en junio de 2002. 7 de los compañeros de trabajo de Cullen se reunieron con el fiscal de distrito para alertar a las autoridades de sus sospechas de que el enfermero había utilizado medicamentos para eliminar a algunos pacientes. Señalaron que entre enero y junio de 2002, Cullen había trabajado 20% de las horas en su unidad, y estuvo presente en 2/3 partes de las muertes. Pero los investigadores nunca revisaron el pasado de Cullen, y el caso fue abandonado 9 meses más tarde debido a la falta de pruebas. Más tarde trascendió que los administradores del Luke's Hospital habían obstaculizado la investigación para evitar un escándalo. En septiembre de 2002, Cullen comenzó a trabajar para el Somerset Medical Center en la unidad de cuidados intensivos. Alrededor de esta época, Cullen comenzó a salir con una chica, pero su depresión empeoró. En su nuevo empleo, mató por lo menos 8 pacientes, y trató de asesinar a otro en junio de 2003. Como de costumbre, sus fármacos de elección fueron la digoxina, la adrenalina, y la insulina. El 18 de junio del 2003 Cullen intentó asesinar a Philip Gregor, un paciente en el Somerset Medical Center. Gregor sobrevivió, y fue dado de alta, pero murió 6 meses después.
Poco después, las autoridades del hospital notaron indicios de los crímenes de Cullen. El sistema informático mostró que estaba accediendo a los registros de los pacientes que no tenía asignados, y varios compañeros de trabajo comenzaron a verlo en los dispensarios de medicamentos. Solicitaba fármacos que no habían sido prescritos a los pacientes que atendía. Muchos pedidos fueron cancelados de inmediato, y otras peticiones similares se hacían con diferencia de minutos. En julio de 2003, los investigadores advirtieron a los funcionarios del Somerset Medical Center, que al menos 4 muertes sospechosas por sobredosis indicaban la posibilidad de que un empleado estuviera matando pacientes. El hospital retrasó la colaboración con las autoridades hasta octubre. Para entonces, Cullen había matado al menos a otros 5 pacientes e intentó matar a un sexto. Cuando un paciente en Somerset murió por niveles de glucosa muy bajos, el centro médico cedió, y alertó a las autoridades estatales. Ese paciente fue víctima final de Cullen. Una investigación sobre el historial de empleos de Cullen levantó sospechas sobre su participación en otras muertes. El Somerset Medical Center despidió a Cullen el 31 de octubre de 2003, supuestamente por mentir en su solicitud de empleo. La policía lo mantuvo bajo vigilancia durante varias semanas, hasta que terminaron su investigación. Cullen fue arrestado en un restaurante el 12 de diciembre de 2003, acusado de un cargo de asesinato, y un cargo de intento de asesinato. El 14 de diciembre de 2003, Cullen admitió ante los detectives el intento de asesinato de Jin Kyung-an. Además, Cullen dijo a los detectives que había asesinado a 40 pacientes durante su carrera criminal de 16 años. Cullen se declaró culpable en un tribunal por el asesinato de 13 pacientes, y el intento de matar a otros 2 mediante una inyección letal mientras estaba empleado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, se comprometió a cooperar con las autoridades si no le daban la pena de muerte por sus crímenes. Un mes más tarde, se declaró culpable del asesinato de 3 pacientes más. En noviembre de 2004, Cullen se declaró culpable en la corte de Allentown, Pensilvania, de matar a 6 pacientes, y tratar de matar a otros 3. En julio de 2005, Cullen se encontraba en la cárcel, mientras las autoridades continuaban investigando su participación en otras muertes. Dijo que no podía soportar la idea de presenciar, o escuchar acerca de los intentos de salvar la vida de una víctima que ya estaba destinada a morir. También afirmó que le daba a los pacientes sobredosis para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, muchos de sus pacientes no eran terminales, y serían dados de alta en breve. Mencionó que aunque observaba a menudo el dolor de los pacientes durante varios días mientras pensaba en asesinarlos, la decisión de cometer cada homicidio obedecía a un impulso. Algunos expertos calcularon hasta 400 asesinatos. Charles Cullen fue sentenciado en Pensilvania a cadena perpetua, más 100 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. El 2 de marzo de 2006, fue sentenciado a otras 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey, y no será elegible para libertad condicional durante 397 años. El 10 de marzo de 2006, Cullen fue llevado a la sala del tribunal para una audiencia de sentencia. Cullen, molesto con el juez, siguió repitiendo, «Su señoría, debe renunciar durante 30 minutos» hasta que el juez hizo amordazar a Cullen con una tela y cinta adhesiva. Incluso después de ser amordazado, Cullen siguió intentando repetir la frase. En esta audiencia, el juez le impuso 6 cadenas perpetuas adicionales.